Más de 5,4 millones de personas han huido No de Siria escuchar. desde el inicio. Mirar hacia otro lado. No mover un dedo. Eso es lo normal. Pero ellos no son como los demás. Creen que el mundo puede ser un lugar mejor y están dispuestos a demostrarlo. Algunos les llaman locos, pero ahora los locos han decidido pasar a la acción. Buscamos alumnos, docentes, padres y madres, locos con ganas de cambiar el mundo. Convierte tu centro en un escenario Loco Festival y ayúdanos a crear el festival solidario más grande de España. Buenos días. Después de ver el vídeo promocional del Loco Festival, pues vamos a dedicar este tercer programa a precisamente ACNUR y su Loco Festival. Contamos hoy con la presencia de Matilde Fernández, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense, con una experiencia muy amplia en asuntos sociales. Fue ministra durante los años 1988 hasta el 1993 con Felipe González. Ha sido diputada por Cantabria desde 1989 hasta 1999 y actualmente pues es presidenta honorífica del Comité Español de ACNUR. Todo un placer contar con ella. También contamos con Eloísa López, nuestra directora del Colegio Internacional SEC El Castillo, con una larga trayectoria profesional, mucha experiencia también en gestión de proyectos y actividades sociales. Contamos también con Beatriz Revilla, responsable de Educación para el Desarrollo y Sensibilización del Comité Español ACNUR. Es especialista en periodismo y además tiene muchísima experiencia también, fundaciones como Luis Vives. Desde el 2014 realiza una labor profesional con el Comité ACNUR. Y contamos también con Beatriz Álvaro, coordinadora del programa CAS, profesora de Filosofía, es jefa del Departamento de Humanidades del Colegio SEC Internacional Castillo. Y bueno, pues la verdad es que es todo un lujo. Vamos a empezar el programa haciendo, como saben, nuestro programa tiene un carácter didáctico. Es una iniciativa que hemos comenzado este año, se llama Radio SEC El Castillo, y lo que pretendemos es hacer monográficos pues para que todo el mundo tenga claro qué es lo que hacemos, tanto para familias, alumnos, como para profesores. Es decir, la idea es hacer como una radioteca que nos sirva para poder transmitir esos conocimientos a todas las personas que vengan. Bien, Matilde, vamos a empezar contigo. Desde la experiencia de haber participado en un gobierno dentro del Ministerio de Asuntos Sociales, ¿qué importancia tiene para un proyecto curricular de centro la inclusión de programas de ayuda, como los que desarrolla, por ejemplo, ACNUR? En mi modesta opinión, una importancia altísima, porque al final educar es enseñar, por supuesto, es trasladar conocimiento, pero es construir personas. Personas capaces de situarse en el mundo de una manera positiva, de una manera solidaria, ¿no? En el fondo, vosotros tres que sois educadores, sabéis que detrás de vuestro trabajo pues está hacer librepensadores y librepensadoras que sean capaces de autogestionarse, insisto, y de hacerlo de forma solidaria con su entorno. Entonces, que un colegio muestre lo que hay también fuera y el niño, el adolescente, el joven universitario acabe entendiendo que el otro
que está en otra parte del mundo, que está refugiado, que está desplazado, que está sufriendo, que tiene muy lejos una escuela, que tiene tantísimas dificultades, también es él mismo o ella misma, me parece que es muy importante, y eso es lo que perseguimos cuando trabajamos con vosotros, nuestra organización, que su razón de ser son los refugiados, las refugiadas, desde los niños hasta las mujeres sobre todo, porque ya sabéis que ahora con tanto conflicto bélico, estadísticamente el 50%, un poquito más, de los refugiados y desplazados son niños, y un 80% son niñas y mujeres. Beatriz, para que comprendamos bien dónde estamos y qué es lo que vamos a hacer, me gustaría que nos explicaras con detalle, que de manera breve, claro, porque es muy amplio el tema, qué es ACNUR, por un lado, qué es el Loco Festival, y luego también qué es lo que se pretende cambiar con este programa. Y luego también pues hacer una valoración de lo que fue el primer año de implantación de este programa. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por darnos hoy esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Bueno, ACNUR es una agencia, es una organización vinculada a Naciones Unidas, cuyo objetivo, cuya misión es proteger, dar refugio y devolver la dignidad a todas estas personas desarraigadas, casi 70 millones de personas en el mundo, que han tenido que abandonar sus hogares para salvar su vida. Las personas refugiadas y desplazadas. Las siglas corresponden al ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y nosotros somos el Comité Español de ACNUR, cuya misión es informar en España y sensibilizar a la ciudadanía española sobre la labor de ACNUR, sobre la realidad de estas personas refugiadas, y también recaudar fondos para ellas, ¿no? Bueno, pues desde el comité donde trabajamos decidimos poner en marcha este nuevo proyecto educativo, ACNUR Loco Festival, dirigido sobre todo pues a los centros educativos, desde los más peques, desde infantil hasta bachillerato, incluso a las universidades, un poco con la misión de acercar esta realidad a estas personas, hablando un poco en su mismo lenguaje, y tratando de poner el foco en ellas, ¿no? En convertir al alumnado en el protagonista, en protagonistas de su propio aprendizaje, ¿no? Por eso es un proyecto basado en la metodología de aprendizaje y servicio, donde se busca empoderar a los centros, sobre todo empoderar a los alumnos, para que ellos, a partir de un proceso de sensibilización y de unas herramientas que ponemos a su disposición, las hagan propias, las adapten un poco a sus necesidades, cada centro a su realidad. Y los propios alumnos, no me preguntabas qué buscáis, pues sobre todo lo que se busca es que el propio alumno se dé cuenta de que es responsable también de la realidad que vive, acercarle otras realidades más allá de la suya cotidiana, y demostrarle que puede hacer cosas para cambiar esa realidad, ¿no? Que todo lo que hace tiene un efecto, hacerle corresponsable y demostrarle que puede hacer mucho, que puede colaborar y ser tan protagonista como el que más, ¿no? Porque muchas veces cuando vamos a los centros los alumnos nos dicen, bueno, pero claro, esto es misión de los gobiernos o de las grandes organizaciones internacionales, y nosotros tratamos un poco de explicar que todos podemos hacer algo, que todo granito de arena, por pequeño que parezca, no es pequeño, suma, y sobre todo al tratarse de un proyecto a nivel estatal, tratamos también de poner en valor una misión de equipo, ¿no? De que a lo mejor en Madrid este centro puede hacer esto, pero hay otro centro en otra comunidad autónoma con chavales que también están luchando y tratando de ayudar y colaborar para que luego muchos niños refugiados puedan ir a la escuela, a recibir una educación y, en definitiva, a darles un futuro. Sí, de las dos reuniones que hemos tenido, yo he sacado una idea importante, y es que la aceptación ha sido muy buena. O sea, en el primer año ha sido realmente muy buena. Nosotros el año pasado en la que tuvimos fue un poquito demasiado tarde, ¿no?, para implantarlo, pero este año yo creo que vamos a trabajar intentando hacer todo lo posible. Y luego, sobre todo, hay una parte que me quedó muy clara, ¿no?, yo creo que en la última reunión, y es que
tenéis claro que si entráis dentro del currículum es donde se van a poder hacer grandes cambios, ¿no? Es decir, hay que alejarse un poco de los contenidos y entrar directamente en las experiencias, ¿no? ¿Cómo valorarías el primer año? Sí, exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Sí, me preguntabas también antes que cómo había ido esa primera edición. En realidad fue una edición muy piloto, tú me decías, llegó un poquito tarde porque efectivamente estuvimos preparando entre enero y abril los materiales, una plataforma web también para lo que os decía, hablar en el lenguaje que hablábamos ya todos, que es el digital, y que tanto profesores como alumnos se puedan registrar en la plataforma, tengan materiales digitales a su disposición. Y lanzamos pues a mediados de abril y bueno, hubo unos 25 centros de toda España que ya se vincularon y bueno, la experiencia piloto fue muy satisfactoria y también adquirimos grandes aprendizajes, ¿no? de todos los centros y alumnos participantes, que fueron unos 10.000 alumnos de toda España, porque vimos que el proyecto va mucho más allá cuando llega a vuestras escuelas, ¿no? En el momento que los alumnos lo hacen propio, se transforma, crece y si nosotros hemos hecho una propuesta, la propuesta normalmente crece, va mucho más allá y los alumnos nos demuestran que hay una creatividad, que se pueden hacer muchas más cosas y bueno, este curso que hemos vuelto a lanzar pues una segunda edición a la vez que ha arrancado el curso en septiembre-octubre, queremos daros la oportunidad de tener más margen, ¿no? Para poder trabajarlo a lo largo de varios meses, para poder innovar con vosotros. En las reuniones que hemos tenido se nos han ocurrido pues muchas ideas de cómo acercar esta realidad a los alumnos, ¿no? Más allá de guías educativas, pues cómo poder tener contacto con nuestros trabajadores en terreno, a lo mejor a través de una videollamada o de alguna persona que venga aquí y les pueda contar in situ y traerles materiales. Y sobre todo un cambio que hemos hecho es que queremos además toda la ayuda que logremos enviarla a los programas de educación, ¿no? Porque creemos que es muy interesante también para los propios alumnos sentir que con su colaboración pueden ayudar a otros chavales como ellos, que no, por desgracia, no tienen esa oportunidad y en el momento que se la brindemos posiblemente ya puedan tener un futuro similar. Eloisa. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Encantada de estar en este proyecto y poder participar el colegio con todo esto. Desde nuestra perspectiva, desde el colegio, ¿qué importancia tienen los programas de acción y servicio como el planteado por ACNUR? Y sobre todo, ¿qué valoración podríamos hacer de los años que se llevan implantando este tipo de programas y qué cambios sociales has visto? Bueno, yo creo que en nuestro colegio es fundamental esta forma de educar y de concienciar. Creo que es un proyecto Loco Festival que va muy en la línea con el colegio y sobre todo con el tipo de alumnos que tenemos. Efectivamente, la sensibilización, la acción y la reflexión es fundamental. Creo que forma parte de nuestro perfil y de nuestra forma de trabajar en el colegio y que además es un elemento de concienciación desde las edades más tempranas hasta los alumnos incluso que se preparan, ¿no? Para ir a la universidad. Además, es verdad que a lo largo de los años, y yo como profesora y educadora en el colegio, que llevo más tiempo que como directora, claro está, efectivamente ha habido una evolución muy en positivo. Las actividades de comunidad y servicio, que después desarrollará mejor mi compañera Beatriz, tienen que ver totalmente con este tipo de proyectos y de acciones. Es un programa que podemos incorporar perfectamente por calendario y desde enero hasta que se celebra en sí el Día del Refugiado el 20 de junio, que de hecho la vinculación de lo que nos propone ACNUR en el colegio lo podemos hacer a través de la Escuela de Música, a través de acciones y puede acabar en un festival concreto para recaudar y efectivamente que esta recaudación sea para el fin fundamental educativo y que los niños tengan la posibilidad de poder ir en otras partes del mundo, pues eso, a una escuela o que tengan esa figura de profesor y puedan ser libres al final. Hemos ido avanzando, creo que mucho, como digo, creo que al final la educación tiene que ir hacia eso, hacia la acción.
y que es cierto que los niños lo son cada vez más, son conscientes de que de una forma más comunidad, colegio, local e incluso internacional, que además nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, sí que forman parte de ese proceso de cambio en la sociedad. Lo hacen con acciones solidarias y, como digo, este es un proyecto muy claro. El perfil del alumno del colegio Seque el Castillo, el perfil del IB, tiene que ver con ser solidario, sensibilizar y acción. Este año, además, bueno, pues como sabéis vosotros, mis compañeros, tenemos un proyecto en el colegio de sistema de casas, concretamente dividido en 4 casas que pueden corresponder a los 4 comités que necesitamos para llevar a cabo este proyecto. Y bueno, lo tenemos fundamentado en secundaria, que creo que era necesario incorporar acciones más concretas, y además en cada una de las casas o en cada uno de los comités ya hay una composición de alumnos de primero a cuarto de la ESO, con unos jefes de comité, y donde hay pues una participación por parte de los profesores, alumnos más mayores, y que van a dirigir toda una serie de actividades en relación con este proyecto y que nos va a servir como inspiración, pues todo lo que tenéis preparado, que lo vamos a utilizar. Hacia allá vamos, trabajamos por proyectos y como dijo, forma parte de nuestro currículum y forma parte de nuestra forma de hacer, luego muy en positivo. Y creo que el colegio tiene que estar involucrado en todos estos proyectos. Así que gracias por darnos la posibilidad. A vosotros. Beatriz, un colegio, como yo lo entiendo, creo que en general se construye sobre los pilares, los departamentos, ¿no? Los departamentos curriculares, que ahí pues trabajan todos los temas de contenidos, programación. Tú como jefa de departamento, y teniendo en cuenta pues la dinámica del día a día, ¿no? De las clases, ¿cómo podrías relacionar o cómo se debería relacionar un programa como este dentro de las necesidades de cubrir el currículum del departamento? Hola, buenos días. Pues a ver, la conexión de este tipo de experiencias con el currículum para nosotros es muy sencilla. La metodología aprendizaje-servicio se encuentra en la base de nuestro sistema educativo. De hecho, el bachillerato internacional, que está implementado en el colegio desde infantil a bachillerato, tiene el servicio como parte del currículum. De hecho, en ser consciente de las implicaciones éticas de nuestras acciones o participar en temas de importancia global son objetivos de aprendizaje de los alumnos de programa diploma. Es decir, después de los 2 años de diploma, nuestros alumnos tienen que ser capaces de llevar a cabo experiencias de aprendizaje de ese tipo. Entonces, la implementación de este tipo de experiencias en el día a día es sencilla porque los profesores llevan a cabo experiencias de este tipo y además porque el colegio lo facilita. Sin embargo, nosotros ahora estamos trabajando un poco más en la línea de que el objetivo es salir del aula, eliminar las barreras del aula e incluso del centro, que todo el aprendizaje que ocurre en el aula se vaya implementando o adquiriendo en nuestros alumnos y que luego ellos reporten o extrapolen ese hábito, esa dinámica, esa manera de interactuar en el mundo y en la sociedad, en su vida personal, con sus amigos, con su familia, y que les acompañe a lo largo de los años. Yo creo que ese es el auténtico reto del colegio como agente de cambio. Como decía antes Matilde, creo que construir un mundo mejor a través de la implicación o la intervención de nuestros alumnos, pasados, presentes y futuros en el mundo, creo que ese es el auténtico reto y yo creo que estamos un poco en esa línea de trabajo. Sí, yo como aportación en estos 2 últimos años, pues realizando sobre todo proyectos y llevando a cabo pues algunas iniciativas, me he dado cuenta pues de que realmente cuando los chavales salen, por ejemplo cuando hemos hecho lo de música en vena, que vamos a tocar a hospitales mientras están dando la quimio, o en la residencia de ancianos, ¿no? Pues realmente esas experiencias son muy importantes. O sea, ese día para ellos es un día completamente distinto, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez hablando con una madre y me decía, pero es que hace tantas cosas fuera y tal, que es que no va a poder estar en las clases. Digo, mira,
esto solamente le va a pasar una vez en su vida. Es decir, solamente va a poder tocar el piano para un grupo de ancianos una vez en su vida. Entonces, si no lo hace, a lo mejor ya no vuelve a tener una oportunidad, mientras que las clases, sin quitarles importancia, que la tienen, están ahí, siguen estando ahí. Es la dinámica del día a día, ¿no? Yo creo que el colegio debería reflexionar mucho sobre este tema. Matilde, volvemos a ti. Me gustaría improvisar un pequeño debate. Yo es que me dedico ahora a los temas de debate y voy a plantear una pregunta y, bueno, con libertad, pues si quieres la construimos entre los 5. La sociedad actual, desde lo que se nos presenta sobre todo en redes sociales, medios de comunicación, o sea, nos están planteando una sociedad de extremos. Yo no termino de creérmelo tanto porque es contradictorio entre que tengas mucha información y que seas extremista, pero bueno, de momento ese es lo que nos plantean. Sí que es verdad que hay muchas desigualdades sociales. Yo creo que sí, en esto todos estamos de acuerdo. La pregunta a debate sería, ¿deberían las leyes educativas tener más presentes los problemas sociales y apostar por las escuelas como lugares donde la formación tenga como finalidad mejorar las sociedades? Básicamente, en resumen, ¿debería ser la escuela un lugar de cambio, un agente de cambio social? Rotundamente sí. Sin querer que la escuela sea responsable de todo. En ACNUR solemos decir que los problemas del mundo son tan grandes y tan graves, e incluso, por desgracia, los líderes mundiales no acaban de ser capaces de firmar tratados de paz, y por eso crece y nos acercamos a esos 70 millones de personas que entre refugiados y desplazados, porque desde el final de la Guerra Fría, y los profesores de historia que lo estén oyendo lo pueden trasladar luego a los alumnos, casi no se ha firmado, no se ha cerrado ningún conflicto. Se aplacan durante un tiempo, pero vuelven a surgir. Por eso los problemas son tan grandes que nosotros en ACNUR y el alto comisionado de la Agencia de Naciones Unidas siempre nos dice: necesitamos a todos los actores. Lenguaje moderno. Necesitamos a todos los actores, porque ya no sirven los gobiernos, incluso no se están comportando demasiado bien los gobiernos, porque ante procesos electorales que conducen a tener miedo al que llega diferente al país y a que sean penalizados políticamente, se están inhibiendo en el mundo. Entonces, dices, si es que casi con colegios, con fundaciones, con empresas, estamos consiguiendo casi más. Bueno, no casi más, pero me explico lo que quiero decir. Sí. Es decir, el mundo tiene muchas herramientas para buscar soluciones, pero a la vez crea problemas cada vez más complejos. Por lo tanto, necesitamos involucrarse todos, pero sabiendo que lo importante tal vez en este siglo XXI sea ser capaz de crear buenas redes. Buenos colegios que se interrelacionan con buenos municipios, con buenos servicios sociales, con buena sanidad, con buena cultura, y que se busca la forma de obtener sinergias de todos. Es decir, un colegio es el lugar donde se forman las personas y sabemos que hay que formarse a lo largo de toda la vida porque todo cambia mucho, ¿no? Lo que pasa es que podía haber algún esquema antiguo. Yo creo que ya no quedan de esos profesores y de esos colegios, ¿no? Que decían, no, yo lo que tengo que enseñar es matemáticas y punto. No. Mire, usted construye líderes del futuro, líderes positivos. Usted tiene que inculcar la responsabilidad porque es la gran herramienta transformadora de una persona. Usted tiene que hacer ciudadanos del mundo. Y ciudadanos del mundo que se convierten en protagonistas de ese mundo nuevo que se quiere hacer, ¿no? Es decir, usted tiene que educar en la no violencia, y con eso está hablando de violencia de género, está hablando en la escuela de niños y niñas que aprenden a respetarse, pero está hablando también de la paz. Oiga, es que en los grandes valores de una sociedad está la paz.
Y si usted, y luego vosotros que tenéis la gran suerte de tener una estructura educativa integrada, es verdad que normalmente los padres dicen, cuando ya tenéis a los alumnos en la universidad, oye, es que yo quiero que salga con herramientas para encontrar pronto trabajo. Y que vayan aprendiendo en los demás estamentos, ¿no? Pero al final vosotros tenéis que decir, no, nosotros seguimos a este alumno con el conocimiento, pero también haciéndole un ciudadano capaz de sobrevivir y de contribuir a cambiar todo lo negativo, ¿no? Entonces, insisto, sí, muy importante, pero también a mí algunas veces me molesta cuando oigo, no, es que si los profesores, dice, oiga, mire, ¿y usted como ciudadano? ¿Y usted como padre? ¿Y usted como vecino? ¿Y usted como hombre de la cultura o mujer de la cultura? Todos. Y yo creo que el siglo XXI es el siglo de construir redes donde todos colaboran con todos. Perdón por haberme alargado. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo puedo aportar, yo me eduqué en un colegio unitario, de aquellos que agrupaban a distintos pueblos porque no había alumnos. De hecho, en una ocasión yo era el único alumno de la clase y recuerdo que el colegio era fundamental para el pueblo. Es decir, hasta tal punto que cuando llegaba, teníamos un sistema de calefacción que era una estufa en el centro de la clase y entonces cuando llegaba la leña, o sea, se paraba el colegio, porque era más importante meter la leña y apilar la leña que el resto de cosas. Es decir, si no se podía estar en la clase, no había colegio, ¿no? Bueno, esto viene un poco creo que a veces se ha perdido la perspectiva, es decir, realmente el colegio, la clase debería servir para que el alumno de alguna manera tuviera esa capacidad de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, yo reflexiono bastante en cuánto se trabaja dentro de las clases para que el alumno se convierta en alguien que pueda sobrevivir, ¿no? A veces tengo la sensación de que son demasiado débiles, ¿no? Dentro de las clases. ¿Qué opináis al respecto? A ver, yo es que estoy, pues claro, muy de acuerdo con lo que acabáis de comentar. Yo creo que Matilde ha dado en el clavo. Ciudadano global. Efectivamente, lo ideal y lo que funciona es que los diferentes agentes, el Estado, las escuelas y las familias estén unidas. Yo tengo una experiencia profesional en un país que considero fundamental para este modelo y que sí que funciona, que es Canadá, donde, como bien indicaba Matilde, esta conexión y esta responsabilidad que tenemos todos está muy bien trabajada. Es un país hecho a base de inmigrantes y gente desplazada, con oportunidades laborales, por supuesto, educativas, y que creo que es lo que funciona. Yo creo como responsable de un colegio, pero como educadora, es cierto que cuando el alumno, hablo ahora de la escuela, dejo las familias, dejo el agente Estado, cuando el alumno forma parte de ese aprendizaje, está aprendiendo, está llevando a cabo una acción y eso queda como característica del perfil de ciudadano global, y eso es así. En el Colegio Ezequiel Castillo trabajamos de esa forma. Estamos llevando a cabo un proyecto, por poner un ejemplo, con alumnos de 5 años que están visitando residencias de ancianos. Y estamos encontrando una interacción emocional y con una función también de servicio entre unos y otros fundamental, y con ellos, hablando con los niños y con las familias, encontramos que da igual la edad, ellos son conscientes de lo que hacen, hay una acción y sí que hay una posible reflexión.
Creo que con el proyecto ACNUR y la incorporación al colegio también es fundamental. Ahí la figura del refugiado, la figura del desplazado y sensibilizarnos especialmente en los niños es algo que sí que tenemos que trabajar más y que creo que tenemos que concienciar más a nivel global. Nosotros desarrollamos muchas actividades de servicio pues, a nivel local, a nivel nacional e internacional, pero es bueno y creo que este tipo de programa nos va a aportar eso, el igual a igual, el niño con el niño, y que no lo teníamos tan incorporado en el colegio y que sí lo vamos a poder desarrollar. De hecho, al ser un colegio internacional, tenemos cada vez llegada de alumnos de otras partes del mundo, donde la situación de conflicto bélico o de situaciones no de paz han hecho que sociales, efectivamente, han hecho que vengan a lugares del mundo donde, y las personas que lo han podido hacer, efectivamente, que tienen recursos económicos, sociales y demás, y culturales, y se han podido mover hacia otras partes del mundo, como es en el caso de España, y nosotros estamos incorporando alumnos que vienen de una situación de su país bastante conflictiva. Y yo creo que su testimonio es muy bueno, y que lo podemos además focalizar pues eso, con proyectos tan concretos como esto. Beatriz, ¿qué queréis conseguir con, ya retomando un poco el tema inicial, que es la implantación del Loco Festival? ¿Qué queréis conseguir exactamente con la implantación de este programa? Y me imagino que habréis tratado pues, objetivos a corto, medio y largo plazo. Habréis hecho una valoración del primer año. ¿Qué es lo que queréis conseguir exactamente? Bueno, en definitiva es un poco lo que estabais diciendo ahora mismo, ¿no? La respuesta que estábamos dando, está construyendo entre todos. O sea, al final lo que queremos es construir futuros ciudadanos o personas solidarias que tengan una capacidad de pensamiento crítico y transformador, porque aunque está claro que es una responsabilidad compartida entre todos los agentes, pero al final el niño, el estudiante pasa muchas horas en los centros educativos y las primeras etapas de su vida están muy marcadas por las experiencias en el centro y familiares, ¿no? Todos recordamos nuestra infancia y lo primero que te viene a la cabeza son las anécdotas en el colegio, con los amigos, con los profesores y en casa con la familia. Entonces el proyecto busca un poco eso, ¿no? Hacer ese trabajo compartido entre los centros, los padres, porque el proyecto va más allá, ¿no? Trata de empoderar al alumnado, implicar al centro, ofrecer a los docentes herramientas útiles, como hablábamos al principio, compatibles y directamente insertadas en el currículo educativo y que trabaje las competencias que ellos tienen que trabajar para que les facilite el trabajo y no resulte una mayor carga de trabajo, ¿no? Buscar unas herramientas que al final no son añadidos, sino que tienen que ver directamente con su día a día. Buscar proyectos en los que los alumnos aprenden a través de, como decíamos, es un aprendizaje basado en proyecto, ¿no? Tú contabas la anécdota del chaval que estaba en el hospital y la madre decía, pierde clase. No, es que esa es la clase. La clase hoy es en el hospital. Hay muchas maneras de dar clase, ¿no? Es un aprendizaje tan válido o más que el que hubiera recibido si está en el aula. Entonces, en definitiva, son muchos objetivos, pero que tienen todos esa meta común y que buscan dar herramientas a los docentes, ofrecer a los centros un itinerario de aprendizaje y un programa completo, implicar a alumnos, implicar a padres, implicar a comunidades, ¿no? Las experiencias, por ejemplo, que tuvimos en la edición 1, sobre todo, es verdad que son más fáciles de llevar a cabo en centros más pequeños, pero es que se abrió la escuela a la comunidad educativa y en este proyecto participaban vecinos, participaban familias, participaban autoridades públicas del municipio, medios de comunicación incluso ayudaron a potenciar y a empoderar el proyecto, a darlo a conocer, ¿no? Porque los chavales, pues una de las comisiones que hablabais de trabajo, hay varias comisiones que son propuestas de organización, luego cada centro les puede dar la vuelta y adaptarlas, pero escribían sus propias convocatorias de prensa a sus medios locales,
y notas de prensa sobre el proyecto y sobre los trabajos que ellos hacían, ¿no? Trabajando una competencia que tenían que trabajar, pero a la vez ayudando a poner en valor el trabajo que estaban realizando y dando a conocer a todo el municipio. Entonces, bueno, pues al final es lo que comentabais Eloísa y Matilde, ¿no? Un trabajo en equipo, un trabajo de todos los actores unidos con el foco en el centro educativo y en el alumno sobre todo. Y en la vida cotidiana, si me permites, es identificarse entre niños. Cuando yo voy con Beatriz a colegios a explicar que es un refugiado, que es un desplazado, ven un vídeo, ¿no? Pues recuerdo una vez que veían a un niño con el lapicero encima de la oreja puesto, ¿no? Como nosotros que somos más mayores recordamos a los viejos carpinteros en sus carpinterías porque hacían las muescas para luego, ¿no? Pues entonces preguntaban, ay, ¿y por qué? Dice, es que hay muy pocos. Entonces tú tienes un plumier maravilloso, pero hay pocos y hasta vete tú a saber cuándo llegan nuevos a esa escuela, nuevos lapiceros. Entonces es una propiedad que tiene que estar ahí vigilada. O cuando preguntaba, dice, ay, pues llevan uniforme. Dice, ¿tú sabes que en África que un niño que se tiene que desplazar para llegar a un colegio vaya con un uniforme es casi una garantía de seguridad? Y dice, en nuestro mundo es a lo mejor una inteligente forma, un colegio de que no haya clases sociales por cómo van vestidos con su ropa particular, es ir todos iguales, ¿no? En los colegios luego nos lo vendían o lo vendéis, ¿no? Bueno, pues que esto es más cómodo, así vuestra ropa particular es la seña de identidad del colegio. Es que en África es un elemento de seguridad, es que a un niño con uniforme de un colegio de Naciones Unidas, es que cualquier banda terrorista se cuida más. Fíjate, por lo tanto, el que no tiene uniforme tiene más problema, porque sabe que va a haber todo una red de seguridad buscándolo si intentan secuestrar a ese niño o a esa niña, ¿no? Y entonces ellos aprenden a identificarse con otros niños, a dar valor al maestro. Es que es tan importante. Vuestra función es tan importante que yo digo, siempre lo decía cuando era más joven, pero ¿por qué en los titulares en las portadas de las revistas no están rostros de maestros que enseñan, de maestros que animan a trabajar en el laboratorio, que enseñan de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es identificarse y empatizar. Empatizar con el otro niño que está en la otra parte del mundo y saber, por ejemplo, pues el último estudio nuestro de educación es que en el mundo hay un 90 y tantos, no llegamos al 100% de niños matriculados en primaria, pero refugiados hay solo un 61%. Por lo tanto, queda un 39% de niños que todavía no le hemos podido dar una escuela, porque se ha tenido que desplazar o ha tenido que pasar una frontera. Pero en secundaria, que antes ponías el ejemplo del trabajo que queréis que hagamos conjuntamente en secundaria, pues es que en secundaria solo hay un 37% de niños refugiados matriculados. Y conseguir que haya más, y en la universidad solo tenemos un 1%. Conseguir que haya más personas estudiando es darles futuro a esos niños. Oportunidades, que es futuro. Y está demostrado técnicamente, como bien conocéis mejor que yo, que ese niño que consigue terminar unos estudios es un niño que saca de la pobreza a su familia. Claro. Sí, efectivamente. Lo que nosotros llamamos los ascensores. Yo soy hija de trabajadores no cualificados, conscientes y responsables, que dijeron, mis hijos tienen que tener una carrera. A costa del sacrificio que sea. ¿Por qué? Porque querían que sus hijos tuvieran más oportunidades. Y así los padres del castillo, todos quieren algo más. Si ya son clase media alta, quieren que tenga todavía más seguridad sus hijos. Bueno, pues nosotros buscamos las mínimas y que ellos conozcan y pongan en valor todo lo que tienen, sabiendo que otros como ellos y como ellas están en una situación que necesitan que les den la mano. Bueno, esto va a ser estupendo.
De hecho, si me permites, Álvaro, en relación con lo que decías hace un momento, Matilde, de la identificación del alumno con otro tipo de estudiante, el año pasado en la asignatura de Valores Éticos vimos un documental que se llama Camino a la Escuela, no sé si lo conocéis, y fue una experiencia maravillosa con los alumnos. Ellos, pese a que son ciudadanos del mundo y a través de este tipo de experiencias conocen la problemática que existe en el mundo, verlo y reflexionar sobre esas 4 experiencias de esos 4 niños que tienen esas circunstancias para llegar a la escuela, fue un ejercicio de reflexión maravilloso para ellos y sí que algo en ellos cambia, y cambiando muchas veces su perspectiva, cambia su capacidad de actuar y de pensar, que en el fondo es lo que nos mueve nuestras acciones, nuestra forma de actuar. Bueno, aunque no lo creáis, ya casi vamos por 37 minutos o más. Como decían los romanos, tempus fugit. Ha sido un placer. Vamos a acabar con una síntesis. En un minuto os pediría individualmente que reflexionarais o dierais vuestra opinión sobre qué creéis que debería hacer la escuela para cambiar la conciencia social de nuestros alumnos. Ya sé que es un poquito difícil, ¿vale? Yo, si queréis, empiezo yo. Yo creo que realmente la escuela debería retrotraerse, en cierta forma, a cuando tenía un sentido global. Es decir, cuando la escuela agrupaba no solamente a los alumnos, profesores, sino que también incluía a los padres, incluía en este caso pues podemos hablar de los ayuntamientos, incluía el entorno, tanto entorno físico como psicológico, es decir, era, ¿no? Un poco yo siempre tengo en mente pues una iniciativa muy bonita que tuvo la Segunda República, que fue a través de las misiones pedagógicas, ¿no? Cuando se iban a los colegios los colegios se construían en el mismo pueblo para poder intentar dar solución a todos los problemas, ¿no? Quizás a veces esta especialización en la que hemos caído pues ha perdido un poco el origen de la escuela, ¿no? Ese ludum del latín, ¿no? Que era sobre todo pues por un lado divertirse, pero por otro lado también cambiar la sociedad. Carpe diem, pero también responsabilidad. Bueno, difícil incorporar más palabras a lo que acabas de decir. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Después, concienciar, actuar y continuar una acción. Creo que hay que incorporar en el currículum, y no hablo desde el punto de vista académico tal cual, sino incorporar en nuestro día a día, curso tras curso, hasta llegar a la universidad y en la propia universidad, de todo esto de lo que estamos hablando. En las escuelas podemos hacer muchas cosas. Necesitamos de la colaboración de todos. Podemos realizar aulas de padres, que las hacemos, donde es verdad que tenemos la posibilidad de intercambiar estas experiencias, de poder poner en la mesa soluciones y, como digo, llevarlas a nuestro día a día. Independientemente de la clase social, creo que la concienciación de lo que pasa en el mundo es fundamental. Todos nosotros podemos aportar y como digo, nosotros con más razón. Injustamente, estas personas desplazadas y refugiadas, y concretamente hablando de los niños, que son los más desprotegidos, junto con las mujeres después, simplemente por nacer en otra parte del planeta, no tienen esa posibilidad de acceso a una familia, a una casa digna y a una educación mínima y de futuro. Luego, concienciación, acción y reflexión, y sobre todo incorporarlo en nuestro día a día, que creo que sí se puede hacer. Bueno, pues yo la verdad es que
acompañaros a este proyecto educativo vuestro me parece que es una forma de hacer escuela de futuro. Es decir, yo creo que la escuela tiene que estar abierta a la sociedad y la escuela tiene que crear mecanismos para seguir a sus protagonistas. Es decir, pasados unos años vosotros tendréis pues estudiantes que pierden el trabajo y hay que crear una red para ayudar a... Podéis tener personas que están solas sin desearlo y podéis tener alarmas que permitan luego que otros se encarguen, por poner ejemplos, ¿no? Y tú hablabas de las visiones pedagógicas, pues es un poco como el Instituto Libre de Enseñanza, que es que hay que enseñar, pero el de letras tiene que entrar en el laboratorio y también aprender de ciencias, pero hay que hacer deporte, pero hay que aprender a alimentarse adecuadamente, pero hay que hacer actividades con la sociedad. Si yo fuera una profesora de este colegio, pues intentaría hacer lo mejor posible mi trabajo y estar también aprendiendo constantemente, pero si enseñara historia, pues traería a personas que cuentan cómo eran esas escuelas. Yo también he vivido una escuela donde la maestra estaba un ratito con los mayores, otro ratito con los del medio, otro ratito con los pequeños, y en esos pueblos donde ahora por lo que más sufren es porque no haya 5 niños y por lo tanto al no haber 5 cierran la escuela, y que no haya un maestro en la escuela es el mayor sufrimiento que tienen los pueblos de este país con la despoblación que se está produciendo. Bueno, entonces contarles lo que ha sido este país con la experiencia de personas mayores, que sepan lo que es un tornero o que es un fresador o es un matricero ahora que todo lo hace digitalmente y ejemplos para decir la escuela tiene que estar mirando hacia afuera y creando redes para seguir a sus alumnos a lo largo de toda la vida. Es una gran contribución, no para tener que resolver todos sus problemas, sino para decir, yo también tengo mi terminal para dar seguridad en este mundo tan complejo a todas las edades a las personas, y cuento con otras personas para que hagan esa formación integral y global, como con la profesora de filosofía ha dicho. Pues yo aprovecho este momento para invitarte a una clase de historia de bachillerato, que sería la verdad un placer tenerte allí. Y bueno, yo respondiendo un poco a tu pregunta y tratando de ser breve y sintetizar, yo comparto una visión de la educación, como hacía antes referencia a Matilde. Yo creo que la conciencia social tendría que ir más allá de la escuela, tendría que ser una conciencia general en todos los individuos. Yo siempre digo a mis alumnos que voy al colegio a enseñar y a aprender, y aprendo de mis alumnos, de mis hijos, de mis compañeros, de todo el mundo. Y creo que nuestra actitud tendría que estar siempre, siempre acompañada de valores, de empatía, de sensibilidad, y educar y vivir desde esa perspectiva siempre, porque creo que eso es lo que hace conciencia social y en el fondo pues conciencia global. Me la habéis dejado muy complicado. No, bueno, lo último y creo que lo poquito ya que puedo aportar es que entre todos, no solo la escuela, todos los actores, creamos en nuestros jóvenes, les ayudemos dándoles las herramientas, pero les dejemos hacer y sobre todo tengamos confianza en que ellos pueden y deben ser los generadores de cambio, ¿no? De transformación y que eso es nuestro futuro, el suyo y el nuestro. Entonces que apostemos por ellos, que les ayudemos, como comentabais todos, como comentaba Matilde, y vayamos con esa mente que comenta Beatriz abierta, sensible y con ese objetivo de aprender y construir entre todos, ¿no? De co-crear. Y nada, aprovecho también para darles las gracias por colaborar con nosotros, porque creo que juntos seguramente podemos hacer algo, ¿no? Por lo menos dar los primeros pasos. Claro que sí. Bueno, pues ha sido un placer. La verdad es que creo que se nos ha quedado corto el programa, pero bueno, tenemos que terminar. Me gustaría acabar con unas palabras que además has dicho tú, Matilde, en tu discurso,
que es haciendo referencia a uno de los grandes poetas españoles, que es Machado, lo de la caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Y bueno, pues haciendo una pequeña metáfora, sería ojalá la importancia de programas como el Loco Festival, ¿no? O muchos otros, pues ayuden a recorrer ese camino de la conciencia social, ¿no? Pues nada, Ojalá. muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por vuestro tiempo. A vosotros, gracias.